La paz del Señor Jesús para todos. Bienvenidos al canal de Diaconía de la Palabra. En este canal tenemos biografía, consejos de lectura, estudios bíblicos y mucho más. ¿Quién era Charles Fox Parham? Nació en Muscatine, Iowa, el 4 de junio de 1873. Su madre era una cristiana devota. Como muchos de sus contemporáneos, tuvo graves problemas de salud. Nació con un pie fambo. Cuando era un bebé, contrajo una infección viral que lo dejó físicamente débil. Su familia se mudó a Kansas en 1878, donde, a la edad de 9 años, tuvo fiebre reumática. Esto lo dejó en una condición física aún peor. Fue durante este periodo que sintió por primera vez el llamado al ministerio. La madre de Parham murió en 1885, lo que fue un golpe devastador para él. Prometió verla en el cielo y decidió convertirse poco después de su muerte y fue salvo en una reunión evangelística de la iglesia congregacional. Se unió a una iglesia metodista local y comenzó a enseñar en la escuela dominical. En 1888, a la edad de 15 años, comenzó a realizar servicios evangelísticos. En 1890, Parham fue al Southwest Kansas College. Todavía estaba luchando contra severos ataques de fiebre reumática. Aunque su plan inicial era estudiar teología, se cambió a medicina. En 1891, quedó debilitado por un ataque muy severo de fiebre reumática. Pensó que podía morir. Sintió que Dios le preguntó si estaba dispuesto a ir a predicar. Se arrepintió por no seguir a Dios y fue sanado. Dios también lo sanó con su pie fambo. Parham estaba ardiendo por la verdad de la sanación divina. Comenzó a estudiar la sanación y la enseñanza de la santidad wesleyana. En 1893 dejó la escuela y se convirtió en pastor interino en una iglesia metodista cerca de Lawrence, Kansas. Dejó esa iglesia en 1895 y se convirtió en un ministro independiente, principalmente enseñando sobre sanidad y oración por los enfermos. En 1896 se casó con Sarah Ella. En 1898, Parham visitó a John Alexander Dowie en Chicago. Quedó tan impresionado con las curaciones que fundó una casa de fe curativa llamada Bethel en Topeka, Kansas. La pareja también comenzó a publicar un periódico de santidad llamado Fe Apostólica. En 1900, Parham visitó varios centros religiosos de santidad. Pasó 6 semanas en la comunidad de santidad de Frank W. Sanford en Shiloh, Maine. También visitó a Dale Moody en Chicago, la iglesia de Ag Gordon en Boston, Massachusetts y Al Simpson en Nyack, Nueva York. Gran parte del movimiento de santidad se centró en un gran derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Escuchó historias de pequeños brotes de lenguaje entre los estudiantes de la comunidad de Sanford en julio de 1900. Creía que el don de lenguas empoderaría a los misioneros para la gran cosecha del fin de los tiempos. Parham regresó a Topeka y se comprometió a abrir una escuela bíblica donde se podría enseñar a los estudiantes a buscar la presencia del Espíritu Santo de una manera más amplia para cumplir con un llamado misionero. En septiembre de 1900, Parham encontró Stones Foy. Era un castillo con 2 torres que se construyeron y luego se abandonaron. Estuvo vacío durante unos 10 años. Parham y un grupo de unos 40 estudiantes, sus cónyuges e hijos vivían y trabajaban en la escuela. Instalaron una de las 2 torres como torre de oración y oraron las 24 horas del día. El edificio era antiguo y las condiciones de vida eran difíciles. En 1901, Parham hizo un viaje y animó a sus estudiantes a escudriñar las escrituras en busca de evidencia del Espíritu Santo. Cuando regresó, decidieron que hablar en lenguas era la evidencia. La atención se centró en la creencia de que los idiomas eran un regalo para un idioma específico que se daría para las actividades misioneras. Xenoglosolalia versus glosolalia, que es un regalo general de una lengua desconocida. Comenzaron a buscar a Dios para este derramamiento y lo experimentaron. Agnes Hoffman habló sobre lo que se creía que era chino durante 3 días. La noticia se difundió rápidamente y sobró a varios ministros de área para recibir este regalo. Los Parham se vieron obligados a abandonar el castillo cuando alguien se hizo cargo del edificio. El grupo se mudó a Kansas City, pero su mensaje no fue aceptado. Parham celebró una reunión de avivamiento en el Dorado Springs, Missouri, un centro local de aguas termales donde la gente venía a curar el agua. La señora Mary A. Arthur, que estaba visitando las fuentes con varias enfermedades, fue a las reuniones de Parham y le pidió que orara por ella. Se curó de sus problemas, incluida la ceguera de un ojo. La señora Arthur invitó a Parham a predicar en su casa en Galena, Kansas, en el otoño de 1903. Los servicios duraron meses. Miles de personas asistieron a las reuniones, 1,000 personas fueron sanadas, 800 aceptaron a Jesús como Salvador. Se abrieron varias iglesias en los alrededores de Houston, Texas. En 1905, Parham abrió la escuela bíblica de Houston. A pesar de estar segregado, contó con la presencia de William Seymour, un evangelista negro de la santidad, y se le permitió sentarse fuera de la habitación mientras Parham enseñaba y escuchaba a través de una rendija en la puerta. Seymour llevó la enseñanza a Azusa Street en Los Ángeles,
donde estalló un avivamiento. Seymour invitó a Parham a las reuniones para ayudar a supervisarlas, pero estaba consternado por la mezcla interracial y el emocionalismo que sentía que estaba fuera de control. Parham salió de las reuniones criticando a Seymour y a los involucrados en el derrame de Azusa Street. Sin embargo, el pentecostalismo estaba cobrando un precio dramático. En 1906, había de 8 a 10,000 miembros de las iglesias pentecostales que Parham había establecido. Parham era un firme partidario del israelismo británico o del anglo-israelismo, que enseñaba que Gran Bretaña era el hogar geográfico de las tribus perdidas de Israel. En algún momento, escribió un panfleto titulado Reina Victoria, heredera del trono real del rey David. Esta enseñanza apoyó los puntos de vista segregacionistas de Parham sobre la superioridad espiritual de las razas blancas y su llamado especial de Dios para cumplir su plan para el mundo. Parham decidió visitar Zion City, Illinois en 1906. John Alexander Dowie quedó discapacitado debido a un derrame cerebral y la ciudad estaba dirigida por Wilbur G. Bolivar. Parham vio a Zion City como un centro de avivamiento maduro para el evangelio del pentecostalismo. Dowie y Bolivar se opusieron a la enseñanza de idiomas de Parham y, aunque ganó muchos conversos, no ganó la ciudad como esperaba. En 1907, Parham fue arrestado por conducta sexual inapropiada, pero todos los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Los opositores creían que era culpable y los partidarios creían que había sido incriminado. Bolivar se aseguró de que la controversia se mantuviera para el público y la influencia de Parham disminuyó. También hubo una creciente controversia doctrinal en el movimiento pentecostal, que llevó a varias divisiones. Parham se veía a sí mismo como el líder de este movimiento, pero otros no estaban de acuerdo, y la mayoría de las iglesias pentecostales no estaban bajo su dirección. ¿Existe alguna evidencia de que Parham, que siempre ha sido un segregacionista, estuvo involucrado en el Ku Klux Klan? Esta es una declaración que su familia niega con vehemencia y cree que ofreció el evangelio a cualquier grupo que quisiera escucharlo. Los últimos 20 años de la vida de Parham los pasó en Baxter Springs, Kansas. Se mudó ahí en 1909. En 1910, Parham escribió 2 libros. Sorprendentemente, Parham se convirtió en miembro de la logia masónica local, algo a lo que la mayoría de los grupos de santidad se oponían fuertemente. Continuó predicando el pentecostalismo y trabajando como evangelista. Parham viajaba constantemente a las iglesias pentecostales y se desmayaba durante una visita a Temple, Texas. Murió el 29 de enero de 1929, a la edad de 56 años. Su familia, temiendo que alguien dañara su tumba, lo enterró con una pequeña lápida que ni siquiera incluía su nombre. Años más tarde, unos amigos erigieron un monumento. En 1930, la esposa de Parham escribió una biografía titulada La vida de Charles F. Parham, fundador del movimiento de fe apostólico, y también publicó más tarde sermones de Charles F. Parham. El legado de Parham es ciertamente mixto. Mucha gente conoce el nombre de William Seymour y Azusa Street, pero pocos conocen el papel de Parham como la chispa que lanzó el movimiento pentecostal. Era un hombre dispuesto a dar un paso de fe, donde pocos habían ido antes. Al hacerlo, ayudó a cambiar el mundo.